Lo que pasa es que en la congregación de Perudino tiene hogares de menores, en Puerto Varas, en Ensenada, y yo pensaba trabajar en esa área más bien social. Como joven, muy iluso también, de dedicar mi vida al servicio social. Así que esa era un poco la idea. Y desde ese punto de vista, claro, la cámara en simple para mí ha sido un apoyo entre distintos actores que hemos podido generar amistad también, camaradería y yo diría fair play también en muchos casos. Que tenemos como privilegio, la Araucanía tiene una belleza escénica que pocas partes del país tienen tan cerca una cosa con otra. Hola, mi nombre es Lorenzo Iguá y te presento Historia en Construcción, el primer podcast de la Cámara Chilena de Construcción, Araucanía. El día de hoy entrevistaremos a Luis Felipe Bradway, una persona auténtica y con mucha pasión, el cual nos contará cómo pasó de casi ser sacerdote a transformarse en un gran desarrollador inmobiliario. Así que te dejo invitado para que puedas revisar esta entrevista. Bueno, primero que todo, Luis Felipe, agradecerte por estar acá. Y para romper el hielo desde ya, y para que la gente igual te conozca, me gustaría que pudieras conocer esa faceta tuya del tema del manejo con los chistes. Así que podrías contarte un chiste, No, obviamente que se pueda contar hasta ahora. Claro, mis referentes no son muy de contables, pues, podría ser el Bombo Fica o Don Carter, pero bueno, vamos a contar Elijamos uno, el del bombo fija. pero encuentro muy entretenido esta posibilidad de hacer reír, así que vamos a contar uno suavecito. A ver. Era un pueblo, digamos, del sur de Chile, vamos a decir. No, estaba el farmacéutico ahí y de repente llega doña Juanita, donde Ruperto, Ruperto le dice, es un amigo, eran vecinos de muchos años, digamos, puede decir. Ruperto le dice, quiero que me vendas unos gramos de cianuro, le dice. Pero Rosita le dice, ¿cómo se te ocurre que te voy a dar? ¿Y para qué quieres el cianuro? No, se lo tengo que dar a mi marido, le dice. Lo pillé infragante de hace mucho tiempo con un amante. No, pues Rosita le dice, si yo te vendo cianuro y tú le das, te vas a ir presa, le dice, yo voy a ser cómplice. ¿Cómo se te ocurre? Yo creo que hay otras maneras. No, Roberto, esto es atroz, le dije. Llevo mucho tiempo y tú vas a enterarte de esto y vas a compartir conmigo. Pero Rosita, ¿cómo se te ocurre? Le dice, mira, le dice, yo te voy a mostrar una foto, digamos, del amante. Y le muestro la foto y no, resulta ser la señora del farmacéutico. Y le dice, ah, no, Rosita, otra cosa con receta. Bien. Está bien, ese podía contar, se podía contar. Debo decir que el más blanco que hay contado dentro de todo tu repertorio. Así que bueno, para romper el hielo se dio. Así que gracias. Oye, dentro de tu perfil de LinkedIn sale que tú eres desarrollador inmobiliario. Sería bueno que pudieras contarnos qué significa eso. Bueno, yo me vine de Santiago a los 25 años a la Araucanía y a la zona de Villarrica básicamente, Pucón, Calafquén. Y desde ahí nace, digamos, esta buscando un poco horizonte. Había estado en otros negocios antes, incluso haciendo clases, scout toda mi vida también, pero vine con la idea de hacer un nuevo proyecto de vida en el sur de Chile. Y de ahí parto como corredor de propiedades, era un curso por correspondencia, estamos hablando del año 91. Santiago. Estudiaste. Estudié en el Perudino, después entré al seminario, tuve 3 años estudiando para sacerdocio. De teología y filosofía, y de ahí... 3 años de 5. Son 5, claro. Estuve 3 años ahí. O sea, estuviste a punto de ser sacerdote. Estuve cerca. Sí, me encantaba mucho el trabajo social. Me tocó estar a cargo de toda la acción social del colegio. Y después también los scouts, que me ayudó mucho en ese tema. Pero bueno, por circunstancias de la vida, decidí tomar otro rumbo. Y ahí me puse a trabajar. ¿Te viniste Me puse a trabajar primero en Santiago, con mi padre, hicimos algunos negocios particulares, y de ahí me vengo ya con ganas de, efectivamente, viene un cambio político también en Chile, estamos hablando de los años 90, y decido irme a vivir al sur, que es lo que yo quería, digamos. ¿El sur tenía qué aproximación con el sur? No, lo que pasa es que en la congregación de Perudino tiene hogares de menores, en Puerto Varas, en Ensenada, y yo pensaba trabajar en esa área más bien social. Como joven, muy iluso también de dedicar mi vida al servicio social. Así que esa era un poco la idea, pero al final terminé en Villarrica, Calafquén, y me puse, bueno, ¿qué hacía? Y desarrollé todo el área de corredor de propiedades y de tasador, fui perito tasador de los tribunales también, y de ahí, bueno, empezó a tomar fuerza la oficina, y logré el año 93 crear, dada la necesidad, el primer edificio de departamentos en la ciudad de Villarrica.
así que me tocó ahí un buen desafío. Y de ahí me fui con las utilidades de eso, con una inmobiliaria que formé con algunos socios. Llevé todas las utilidades hacia Pucón. Hicimos ahí un desarrollo del primero de casi 13 condominios que he hecho en la zona de Pucón, básicamente, camino al volcán. Qué loco, porque finalmente casi ser sacerdote, tuviste 3 años de 5, te viniste al sur, trabajaste como corredor de propiedades, viste una necesidad, te diste un salto, era formar inmobiliaria y luego empezaste a desarrollar ya. Sí. Y es bueno comentar lo que tú eres uno de los grandes desarrolladores que está en la zona lacustre hoy en día. Yo creo que debo ser el que más de proyectos ha desarrollado siendo local. Yo viví 20 años en Pucón y he hecho, yo diría, más de 14, digo como 23 edificios y con condominios, como 15 condominios. Y claro, ha sido un desafío enorme porque en estos 34 años el mundo inmobiliario ha cambiado considerablemente, sobre todo en temas de tecnología y todas las dificultades que tenemos hoy día con el acceso al crédito. Pero ha sido una experiencia enorme, una aventura larga, con muchas personas que me han colaborado, pero a la larga me ha tocado desarrollar casi el 80% de lo que es el camino al volcán, desde la pavimentación como todos los condominios que he hecho en esa zona. ¿Y cuál dices, bueno, en qué Chile estamos viviendo en esa instancia cuando llegaste y cuál fue el principal desafío que tuviste ahí para partir? Bueno, yo creo que estamos hablando de un Chile de los años 90, donde la segunda vivienda era todavía muy incipiente. Pucón era muy desconocido en esa época, así que había que viajar a Santiago en bus a presentar proyectos a distintos potenciales clientes, pero era llevar los planos, porque además desarrollé la inmobiliaria, pero también con la constructora y desarrollé los proyectos. Había que hacer todo. O sea, desde buscar el terreno, desde construir la casa, desde mostrarle los proyectos y después administrarle la propiedad a los futuros clientes que normalmente eran de Santiago. ¿Tú partiste primero con casas, verdad? Partí primero hice el primer edificio en Villarrica y después casas en Pucón. ¿En Villarrica había? No, en Villarrica no había ningún edificio de departamento. Había solo uno médico que me había tocado a mí la venta de un centro médico que fue el primero con ascensor de 6 pisos, una novedad. La gente ni siquiera se atrevía a subir por los ascensores, sino que iba por las escaleras. Y de ahí me creé, como te digo, el primer edificio de departamentos en Villarrica el año 93. Después te fuiste a Pucón. Después me fui a Pucón. Pucón, claro, tenía mucho más perspectiva desde el punto de vista de los clientes que yo tenía en Santiago, familiares, en fin. Villarrica todavía no es lo que hoy día era, no existía ni siquiera la costanera, que le cambió la vida y el rostro a Villarrica. Pucón estaba incipiente, todavía era un balneario muy de pesca, de termas, pero era todavía había 9.000 habitantes. Hoy día estamos cerca de según el censo, 35.000, pero yo creo que hay muchos más. Perfecto. Oye, la diferencia de la zona, porque tú tenías que salir a vender. Sí. Esto no tan solo a la gente de Pucón, porque la gente de Pucón ya está con su solución habitacional relativamente resuelta. Se genera una necesidad de segunda vivienda. Sí. ¿Cómo? No, había que ir a contar que lo que era Pucón, digamos, los atributos que tenía, sobre todo termal, las canchas de esquí, el lago, en fin, pero eran zonas desconocidas. Piensa tú que todavía estábamos con ruta, con una sola vía, Santiago a Temuco, digamos. O sea, el desarrollo que ha tenido el país ha sido muy grande para hoy día lo que es, digamos, la zona lacustre. Hoy día la gente viene y llega en un día. Antes había que hacerlo casi en 2 días, digamos, los viajes al sur. ¿No? Era un desafío mostrarle el sur. ¿Sí? Y eso tú te fuiste desarrollando en Pucón durante los años 90, 2000. Sí. ¿Cuándo decides tú entrar a Temuco? Porque ya... Sí, el 2014, el 2013-2014 sucede una cosa importante en mi vida. Aparece en mi vida un sobrino de un socio mío, que es Gastón, que es el actual gerente de mi empresa, que mi hijo. Y él ya con toda la juventud me va planteando la posibilidad de venirnos a Temuco a desarrollar proyectos ya más interesantes, y hacemos el primer para One Way, que ya creamos esta marca ya el año 2014. Creamos este proyecto que es Stepke 1, este edificio de departamentos que nos demoró 2 o 3 años sacar adelante este edificio, que fue muy exitoso y que hoy día tenemos un multifamily también en este edificio. Ahí hablemos un poco de Gastón. La figura de Gastón, cómo entra en tu vida y cómo se integra en tu empresa, porque hoy día Gastón, es importante mencionar que es el gerente general de la empresa. Tú pasaste a ser un rol más directivo. Sí. Hablemos un poquito más de eso. No, yo siempre yo diría la disyuntiva del emprendedor, y que me había venido al sur con un proyecto de vida también, un poquito más de la línea espiritual, de formación humana, en fin. Me costó ir tomando el rol de creerme el cuento de ser empresario, de emprender, sobre todo en este rubro inmobiliario complejo, digamos. Además tuve constructora, yo
cargaba la camioneta y llevaba los palos a los maestros y todo lo que significa. Y claro, el año, como te digo, 2012, 2013 me parece Gastón en mi vida, y de alguna manera me lleva como a querer modernizar la empresa, hacerla más eficiente, más profesional. Y luego del colegio estudia ingeniería comercial y fue incorporándose al tiro al trabajo y llevando un poco, vuelvo a decir, a darle forma más de empresa a lo que yo estaba haciendo. Y eso ha sido un cambio radical. Ya llevamos 11 años en este proceso, y sin duda que ha sido un cambio, porque después, además, encima de terminar la universidad, yo ahí le entrego a la empresa, porque supone que los jóvenes encuentran que todo lo que uno hace es malo. Entonces me hacía tanta crítica que cuando terminó la universidad le dije, toma, ahí está la empresa. Esto fue hace 4 años, y de ahí hice un máster inmobiliario, y por supuesto que le hemos ido dando cada vez un paso más arriba en lo que estamos haciendo. Hoy día estamos con 7 proyectos en distintas etapas, y hemos logrado pasar esta crisis heavy, que como tú sabes, y ha sido gran parte por el orden y de alguna manera esta mixtura entre la experiencia y la juventud, como dice Ricardo Arjona. Esa convivencia, o sea, bueno, el ejercicio tú lo hiciste a una edad temprana, Sí. tuya y de Gastón. Sí. Por lo general no es tan habitual, por lo general cuesta delegar el poder, porque también hay un tema de ego y este es mi hijo, te lo estoy pasando, pero cuenta un poco más cómo se fue, porque finalmente tú lo llevaste con toda tranquilidad, humildad, pero no te fuiste de la empresa, sino que estás en un rol directivo, estás siempre arriba. Comenta un poco más de eso. Bueno, para partir, mi expertise es filosofía y teología, digamos. Hice un diplomado en gestión empresarial en la Autónoma, pero que me dio más elementos, sin duda, pero también sé reconocer. Yo creo que el líder es aquel que sabe rodearse de las personas indicadas y ser capaz también de enseñar, pero la gran enseñanza es que el maestro tiene que ser superado por el discípulo, digamos, si no estamos fritos. Y Gastón, sin duda, que además con muchas capacidades, me fue dando muestras de que él tenía mucho más que entregar desde el punto de vista de una empresa, desde el punto de vista técnico, de la ingeniería comercial. Y uno tiene que en eso ser capaz de ver y darse cuenta que tiene que dar el espacio, pero estar ahí. Nosotros hacemos directorio, tenemos un trabajo ahí que también además integrado en las hermanas. Las 2 hermanas estudian ingeniería, una ingeniería en recursos humanos, Solange, y ingeniería de administración, Amalia, y ellas son parte de la empresa. Y luego su mamá también se integró, nuestra gerente de venta, que al final nos casamos el año pasado. Así que ha sido una historia bien especial. Adopté primero los hijos, tienen mi apellido además, y la madre ahí el año pasado. Así que está interesante, una empresa familiar al revés, digamos. Es muy interesante, sí. No es fácil, o sea, esa transición de pasar, después transformaste tu empresa en empresa familiar, sí. Y cómo conviven esas familias dentro, porque están dentro de la casa y después van a la empresa y siguen estando los mismos. ¿Qué tal? No, bueno, hoy día cada uno vive en sus casas, digamos, todos tienen sus parejas, se han casado, en fin, tienen sus vidas propias. Pero no, mira, Gastón es súper ordenado, es súper estricto, y así que nos ha puesto a todos los puntos sobre. Es el menor, y él domina ahí la situación y no está exento de problemas. Esta cuestión hay que mirarla, pero el resumen es que ha sido mucho más positivo y hemos logrado sacar adelante esta empresa familiar que hoy día, como te digo, hemos salido de esta gran crisis. No ha terminado, todos lo sabemos, pero estamos con muy buenas perspectivas, estamos con un buen capital, con buenos proyectos hacia adelante, y todos muy involucrados y además haciendo aportaciones reales a que esto vaya, digamos, girando hacia un mejor servicio a los clientes, en esta idea también de multifamily que estamos desarrollando el segundo, o sea, y todos involucrados en este proceso. Soy fiel creyente, bueno, también formo parte de una empresa familiar, sí. Y la combinación de experiencia y juventud, como bien lo dice Arjona, es clave, porque finalmente de repente uno tiene la idea, es importante que el rol directivo sea importante, que vaya marcando las líneas y que la fuerza joven, porque finalmente para hacer la pega hay que trabajar, hay que dormir poco, hay que hacer la pega. Entonces finalmente esa combinación es muy buena y muy fructífera, así que me alegra también que lo haya logrado usted como empresa. Igual tú tienes un promedio de empresa de la gente que trabaja con usted es joven. Sí, tenemos un promedio en un momento, lo sacamos el año pasado, creo que son 27 años el promedio de la gente que trabaja, y con mucho tiempo. La gente en general, yo soy de la idea de que aquel que comete un error, más que despedirlo o no, es buscar qué pasó y dar la oportunidad de enmendarlo dentro de la empresa. Yo soy más prefiero al diablo conocido que santo por conocer, así que en ese sentido también formar equipo ha sido una buena cosa, sí. Oye, y dentro de este rol de empresa, ¿cómo fuiste conviviendo esto con la Cámara Chilena de Construcción? Pero antes de eso me gustaría que pudieras explicar en sencillo. Es bueno comentar que Luis Felipe fue presidente antes que yo de la Cámara, entonces
la idea es poder tratar de explicar a la comunidad qué es lo que es la cámara en sencillo. Mira, yo entré a la cámara también hace ya como 11 años, o sea, más o menos coincide la misma fecha, del inicio de OneWay, porque antes tenía otras sociedades con otros socios, y desde Pucón yo venía a las reuniones a Temuco, pero siempre reclamaba que estábamos súper solos y abandonados. Bueno, la Cámara hizo algunas actividades en Pucón, Villarrica, con algunos socios que estábamos haciendo proyectos allá, pero también me empecé a nutrir, especialmente en el comité inmobiliario, de mucha información, mucha data, que es la que nos ayuda también a tomar decisiones en los proyectos que hacemos, pero siempre con esta sensación de que éramos los hermanos pobres, digamos, de lo que era Temuco. Y por eso cuando bueno, a raíz de que hace 3 años ya la cosa inmobiliaria estaba mejor que ahora, digamos, Gastón conversando me dice que él no tenía problema en hacerse cargo de la empresa mientras yo tomara la presidencia de la Cámara, porque había que dedicarle tiempo, que es lo que hice estos 2 años anteriores, dedicarle bastante tiempo. Y desde ese punto de vista, claro, la Cámara en simple para mí ha sido un apoyo entre distintos actores que hemos podido generar amistad también, camaradería y yo diría fair play también en muchos casos, que hoy día mantengo. De hecho, hace 2 días atrás almorcé me invitó a almorzar el gerente de Plains con todo un directorio, en fin, y almorzamos hablando de la vida, siendo que tenemos edificios que están colindantes, en que nos colaboramos, yo le entregué el terreno, nos hemos ayudado en algunas cosas juntos. Ha sido súper, súper bonita yo diría la relación que hemos tenido siendo competencia, también apoyándonos en lo que hemos podido. Y ese yo creo que es el espíritu de la Cámara, al que yo trato de relevar también. Y por otro lado también está todo yo diría, trabajo social que hace la Cámara con los trabajadores, que a mí siempre me ha gustado, y por lo mismo hoy día acepté, a petición tuya, la presidencia del Consejo Social, y eso realmente recoge parte de mi historia de esta vocación social también. Así que feliz porque la Cámara tiene un componente técnico que es súper importante, tiene este componente humano de la camaradería, pero también tiene un compromiso social, que somos la segunda institución después del Estado que más ayuda social hace en Chile, digamos, y eso a mí me llena de alegría, y además quiero seguir siendo un aporte desde el Consejo Social, pero además como consejero nacional, que también estoy en ese rol. ¿Y cuál crees tú que hoy día es el rol del gremio para con el país? A ver, yo creo que hoy día viene un desafío grande. Yo creo que la industria inmobiliaria cambió, ya no va a ser lo que fue hace 10 años atrás, desde el estallido social hacia adelante, crisis COVID de por medio, pero yo creo que nos va a obligar a los inmobiliarios, que además vamos a quedar muy poco, yo creo que de las 1.600 inmobiliarias que hay en Chile, no creo que vayan a quedar más de 400, 500 en el futuro. Eso nos va a obligar a buscar nichos. Yo creo que hoy día sentarse a hacer un edificio y esperar que te vengan los clientes a comprar, yo no creo que ya sea. Yo creo que hoy día los proyectos van a ser más acotados. En el caso nuestro, hemos optado por proyectos privados, no públicos, y yo creo que estamos en el concepto de hacer proyectos más boutique, más chicos, más acotados, y yo creo que tenemos que salir hoy día con una venta importante al mercado. O sea, yo no me atrevería a salir un proyecto si no tengo el 50% ya colocado real, o sea, gente que realmente va a ir hasta el final y no tengamos estos desistimientos que han sido brutales en los últimos tiempos, el 30% realmente al final del proyecto. O sea, y finalmente la relación de la Cámara con el Estado, con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. A ver, yo creo que estamos con desafíos grandes. Lamentablemente estamos saliendo de un ciclo súper negativo desde el punto de vista económico país. Estamos quedando con un país sumamente... ¿Saliendo? Yo no saliendo porque termina este gobierno, digamos, porque le queda este año, pero estamos con un endeudamiento que no habíamos tenido nunca. Estamos con las cajas fiscales con una estrechez enorme. Nunca se había visto que no se le pagara al Poder Judicial a fin de mes, digamos, y pasó hace unos meses atrás. En cuanto a obras públicas, hoy día están todos con deudas con el Estado no les ha pagado sus servicios ya realizados. Yo creo que se nos viene un tiempo complejo. Yo creo que el tema de la vivienda pública no va a tener el ritmo. Ayer salía nuestro presidente nacional, Alfredo Chavarría, diciendo que no creíamos que se iban a cumplir los 260.000 viviendas que se ha comprometido este gobierno. Por tanto, nos va a obligar a plantearnos de otra manera cómo vamos a enfrentar esta industria, y sobre todo la permisología, que tú sabías ha sido un desastre, como un freno, digamos, al desarrollo y al incentivo para que uno pueda tomar proyectos nuevos. Y yo creo que ahí hay trabajo que hacer, va a haber que simplificar nuestro rubro. Estamos demasiado entrampados en trámites y permisos, y ahí hay que hacer una revisión de fondo, que vamos a ver si somos valientes como Cámara, proponérselo también al nuevo gobierno que venga. Perfecto. Hoy hablé un poco de la región. ¿Cómo ves tú hoy día la región? Hoy día la región
es la segunda región más pobre después de la región del Ñuble, no por mérito de la región, sino porque salió una nueva región. Pero si uno vive la realidad de Temuco puntualmente, ve que finalmente no ve esa pobreza. Entonces, ¿cómo ves tú la región? ¿Hacia dónde va? Es una región pujante que tiene una Sí. tremenda potencialidad. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que nosotros tenemos por descubrir o por desarrollar un área que tenemos como privilegio. La Araucanía tiene una belleza escénica que pocas partes del país tienen tan cerca una cosa con otra. Tú tienes valles aquí como todo lo que es la parte andina, Maralcahuello, Corral, en fin, todo un sector ahí de un desarrollo enorme entre Tenma y esquí, pero también como una forma de vida, digamos, de una tranquilidad, de seguridad, que hoy día es un tema del país. Por otro lado, tenemos toda la zona lacustre, que la conocemos de más, es una zona que se ha desarrollado, que tiene que seguir desarrollándose. Para nosotros es importante la doble vía, que la hemos impulsado de la Cámara Chilena de Construcción desde el año 2014. Freire y Arrica. Freire Villarrica Pucón. Yo creo que eso le va a dar un tremendo impulso a todo la inversión que ya se ha hecho en toda esta zona y el crecimiento que ha tenido de mucha gente también que se ha venido a vivir buscando mejor calidad de vida. Pero tenemos toda la zona costera, tenemos un tremendo potencial en la costa de la Araucanía. Yo creo que ahí tenemos desafíos y desde ese punto de vista Temuco va a ser el centro operacional porque está todo a una hora y media, todo muy cerca. Tú puedes pasar desde el mar, lago, ir a la montaña. Así es. Y yo creo que en pocas partes en Chile tenemos esta infraestructura que ya además está armada. El Estado también ha hecho inversiones importantes en Puerto Saavedra, en Teodoro Schmidt, y otros lugares que hacen que tenga todo un potencial, pero tienen que llegar los inversionistas y para eso, vuelvo a lo anterior, el Estado va a tener que simplificar y darnos incentivos a los privados para que hagamos inversiones, sobre todo de largo plazo, como el tema del turismo. Y poniéndolo un poco más complejo, quizás en una conversación un poco más áspera, ¿cómo ves que convive esta Araucanía con una Araucanía que también vive conflictos indígenas? Bueno, nos ha tocado duro, nosotros hemos tenido también ataques en algunos sectores a socios cámara, pero yo creo que aquí hay que saber distinguir. Este es un conflicto que tiene grupos radicalizados que están súper identificados por la autoridad, que haya faltado, yo diría, convergencia política para poder llegar a resolver estos problemas, porque son casi, yo diría, células terroristas y que están muy vinculadas al narcotráfico, al robo de madera, al robo de animales. Eso se está acotando y eso se tiene súper claro. Yo creo que este es un estigma del cual tenemos que salir. Es una zona bien específica del país, ya lo decía la multidimera hace unos días atrás, son 12.000 hectáreas que están hoy día casi donde el Estado no entra. Yo creo que eso tiene que cambiar y eso requiere de apoyo también en el caso nuestro, los gremios, de la sociedad civil, y hay acuerdos políticos que tomar ahí, hay valentías que hay que impulsar. Hay que levantar la voz. Es un tema complejo, un tema árido, no popular, pero finalmente nosotros necesitamos seguridad. La seguridad es la base de todo y después viene todo lo demás, la productividad, la economía. Así que es importante que nosotros como gremio, en conjunto con los demás gremios, podamos trabajar en conjunto con eso. Ahora se ha avanzado, Lorenzo. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Hoy día el nivel de violencia está a un cuarto de lo que era antes. Todavía sigue siendo peligroso, pero yo creo que... Pero dado una medida excepcional, sí, un estado puntual, permanente. Sí, pero ideológicamente también las personas que no estaban de acuerdo con eso, hoy día por lo menos lo mantienen y lo han preservado. Yo creo que eso ya es un cambio de mentalidad que no teníamos hace, yo diría, 5 años atrás. Sí, aquí lo importante es que nosotros mencionemos las cosas por su nombre, finalmente. Terrorismo es terrorismo, violencia es violencia, y no y separar lo que es el tema indígena con el... Hay reivindicaciones de comunidades que pueden ser sumamente atendibles, pero también con límites. Hoy día la cantidad de comunidades que quieren tierra no da para darle a todo. O sea, el Estado, a través de esta comisión de paz que estamos esperando, para entendimiento, va a tener que proponer no solo tierra, sino que otro tipo de compensaciones en educación, en formación, en un montón de otras alternativas, no solo tierra. Creo que eso hoy día hay un consenso grande, porque además no alcance, no hay. Además. Necesitamos paz, y para conseguir la paz hay que trabajarla. Así que bueno, oye, comenta un poco más sobre tu experiencia dentro de la Cámara como presidente. ¿Algún acierto, desacierto, dolor, pena que viviste, que te marcó, que tú dijiste, oye, finalmente dentro de mi presidencia, es lo primero que me acuerdo, lo primero que se te venga a la cabeza,
No, a ver, yo estoy contento de haber podido atraer a jóvenes, a hartas empresas más bien chicas. Mi concepto era que no solo teníamos que estar las inmobiliarias más grandes, que no somos tantas tampoco. Yo creo que sí es una apertura importante a empresas medianas y pequeñas, y eso me tiene muy contento y con la sensación de cercanía y de participación. No está de más que cuando entré lo primero que planteé fue cambiar el nombre, ya no Temuco, sino que Araucanía, para abarcar las 32 comunas, y en eso me tiene súper contento porque hoy día están, no sé, pues, Elisur, que es una empresa importante que está desarrollando Trufquén, por ejemplo. No es Temuco, no es Pucón, no es Villarrica, es otra, como está en el Lautaro, como hay otra en Angol, y ese atraer a socios de otras comunas hacia la Cámara ha sido muy gratificante. Y lo otro importante y que ha sido también un eje es darle valor al tema de la ayuda social que la Cámara hace. Yo creo que eso también ha sido importante, hemos ido cambiándose esa mirada tan de élite a una Cámara un poco más cercana a la realidad de la región. Hay una tarea importante que tenemos que hacer y es parte de esto, de este podcast, el tema de acercarnos, generar comunidad, lograr que el gremio tenga facilidad en comunicar, porque finalmente somos muy técnicos, pero muy malos comunicando lo que hacemos. Entonces hay una tarea, y lo otro que quiero poner en tabla es un poco que lo viví muy en carne propia, que fue cuando hicimos el cambio de mando, tuvimos la gran pérdida de un socio. Lorenzo, pero antes de entrar en esa materia que es súper profunda, solo decir la importancia que tuvo este proyecto que nos apoyaron desde Santiago de la Mesa Nacional, que tenía que ver con el tema del conflicto, que fue Construyendo Esperanza. Construyendo Esperanza fue un proyecto que nace de cómo nos acercamos a las comunidades con las obras públicas, especialmente caminos, puentes, CEFAM, en fin, donde, sobre todo en las zonas de rezago, con el concepto de que también la pobreza trae violencia. Entonces, cuando tú logras de alguna manera llevar trabajo, como dices tú, o nuestros esfuerzos a zonas de rezago con desarrollo, también ayudas de alguna manera a disipar, yo diría, estas deudas históricas que ha tenido la sociedad con los pueblos y las comunidades indígenas. Eso también ha sido un aporte importante para ayudar a la paz de la región. Claro. Hoy, de todas maneras, y comparto, y la idea es poder seguir bajo esa misma línea. Y vuelvo, lo que pasa es que finalmente era un tema súper importante porque justo fue cuando el cambio de presidente tuvimos la gran pérdida de un socio muy querido, un gran aporte dentro de la Cámara, que fue Juan Pablo Peña. Comentar un poco, porque igual con el fin de poder demostrar a la gente qué es lo que es la Cámara, y eso habla mucho de que nos dolió mucho su pérdida, la sentimos mucho, fue un gran aporte. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, la primera, estábamos a puertas de nuestra celebración, habíamos tenido el año anterior los 60 años de la Cámara, que es una gran actividad que habíamos convocado, ¿te acuerdas? También a los expresidentes, fue una actividad muy bonita de la historia de nuestra Cámara regional, y estábamos al año siguiente en nuestra celebración de fin de año, que es nuestra gran fiesta de camaradería, y también compartimos con las autoridades, damos a conocer lo que hicimos, y aparece este drama el 26 de octubre de la muerte de Juan Pablo, que además es mi vecino, yo vivo al frente de él en un condominio, y con el cual me encontraba todas las mañanas, una vez a la semana nos encontrábamos, hablábamos de la vida, de la Cámara, de la Asociación País. A mí fue durísimo. Lo primero que me vino era no hacer nada, como no tener ningún tipo de celebración. Pero bueno, después de conversarlo en la mesa y con distintos consejeros nacionales y regionales, dijimos, bueno, Juan Pablo hubiese dicho, háganlo. Y fue lo que hicimos, le dimos un homenaje a él y a su familia, a su hermana, a la Daniela, a su señora y sus hijas. Y yo creo que fue súper emotivo, súper bonito también, cómo nos hicimos cargo de un dolor, pero también sacando lo mejor de todo lo que había sido Juan Pablo para la Cámara Nacional, porque Juan Pablo no solo fue presidente de la Cámara, sino que uno de los presidentes más jóvenes de la Cámara a nivel nacional, fue director nacional a nivel de entidades cámaras, y un súper colaborador en un montón de obras bonitas, como este hogar de María Ayuda, que también sacaron adelante estas niñitas que estaban con temas de embarazo. Él tuvo un rol social súper potente, así que había que relevar la trayectoria y también el legado de Juan Pablo. Y eso habla muy bien de la Cámara, porque finalmente la Cámara, finalmente somos un grupo que vamos generando fraternidad, amistad, nos dolió, y la mejor forma de conmemorarlo es reírlo, conversarlo, es hablar de él, así que eso también muestra el espíritu de la Cámara, que es bonito.
Así que eso, y con respecto al tema, me gustaría hablar un poco de lo que se viene aquí en adelante. Hoy día estamos pasando un escenario complejo económicamente, pero hay que tratar de adaptarse. Realmente el que no se adapta muere. Entonces viene irrumpiendo fuerte la tecnología con el tema de la inteligencia artificial y un montón de cosas que vienen acercándose. ¿Cómo lo ves tú dentro del mercado? Es una pregunta compleja, pero ¿cómo ves tú esta Mira, industria? yo lo único que puedo decir es que este verano en la zona de Pucón específicamente, eh, esto tiene que ver con los grupos etarios. En el caso mío, los proyectos que hemos hecho en Pucón van orientados a gente que quiere vivir, porque el sueño del santiaguino es venirse a vivir al sur, alguna vez cuando jubile, en fin. Entonces, este verano me tocó estar en salas de venta. Estuvimos como equipo, como Yanira, mi señora, Gastón, los ejecutivos, estuvimos en sala de venta. Y logramos vender el doble del año pasado a pesar de la crisis. Gente que quiere venir, pero tiene que estar ahí el dueño. O sea, esto contradice un poco la tendencia de la cosa tecnológica, más fría. Yo creo que todavía para algunos, en el caso mío que tengo 59 años, la técnica de estar tú ahí presente, convivir con las personas que vienen a comprar, que sientan la confianza, todavía tengo espacio. Yo creo que el problema va a ser para los que vienen después. ¿Cómo va a seguir este tema de la inteligencia artificial y todo lo que pueda significar? Pero, por ejemplo, en este multifamily que estamos desarrollando, que debería estar listo para ojalá en plenitud en enero, febrero, ya tenemos que incorporar domótica, ya tenemos que incorporar, por ejemplo, conserjes virtuales. O sea, ya hay cosas de la inteligencia artificial o de la tecnología que ya hay que incorporar en los proyectos nuestros, que además ahorran el día de mañana gastos comunes y otras yo diría, externalidades que la gente también está esperando. Así que ahí también hay que aplicar. Y en cuanto a la tecnología de construcción, también tenemos un tremendo desafío para también bajar los costos que hoy día están altísimos en el tema de la construcción, no solo por responsabilidad nuestra, sino que por todas las normativas, leyes que se nos han aplicado, eliminación del SEC, aplicación del IVA, en fin, una lista enorme que han hecho que la propiedad hoy día está mucho más alto el acceso a ella de lo que los sueldos fueron reajustados estos últimos por lo menos 2 o 3 años. Eso es importante detenernos ahí, porque finalmente muchas veces se carga la empresa de que los precios están altos porque la empresa está ganando mucho. Pero finalmente esto es resultado de una sumatoria de normativa que ha ingresado, que ha hecho que el precio suba, y finalmente las empresas han incluso disminuido considerablemente su utilidad. Mira, cuando yo partí, las utilidades estaban en torno al 20% de un proyecto inmobiliario. Hoy día, con suerte, si salimos bien, tenemos un 6%. Con un tremendo riesgo porque los costos son mucho más altos y las exigencias también sociales son mucho más altas. Hay que tomar en cuenta a los vecinos, hay que hacer muchas cosas que antes no existían, mucho más seguro, mucho más prever muchos elementos que antes no estaban. Yo me acuerdo cuando hice el primer edificio en Villarrica, la carpeta con la que fue entrar a la municipalidad era de este porte, una carpeta roñosa con 3 cosas locas. Hoy ya tenéis que ir con 8 archivadores para entregar un proyecto a la municipalidad. Eso también habla de toda, sin duda, el mejoramiento técnico, lo que hemos hecho a nivel de planos, en fin, pero también hemos complejizado este rubro enormemente. Claro, enormemente. Que eso también va directamente al costo. Porque no, y además, Lorenzo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, nos viene una época en que los jóvenes, por ejemplo, hoy día ya no es aspiracional al tiro la casa propia, porque ya no están casándose como nos casábamos nosotros hace 30 años atrás, que era como el sueño de salgo a la universidad y empezó allá a buscar mi grupo, mi concepto familiar con casa, auto. Eso ya no está. Hoy día los jóvenes están en una parada de viajar, de experimentar, de no comprometerse como nos comprometíamos nosotros. Y eso nos va a obligar también a mirar diferente pero ahí me quiero detener porque finalmente, como decías tú, hace 30 años el objetivo principal era la casa. Te casabas y casas. ¿De acuerdo? Pero hoy día se está generando un vacío, pero es importante cambiar. Si bien la gente quiere viajar, no quiere arraigo, pero es importante poder transmitir también que la vivienda sigue siendo un medio, un instrumento financiero, podríamos llamarlo, o de inversión, en donde es de fácil acceso, entre comillas. Hay que juntar el pie, que uno lo puede juntar en harto tiempo, pero no hay un instrumento que se le iguale, porque además, como este instrumento, con un 20% te puede apalancar en un 80%, y después, una vez que lo recibes, finalmente es de fácil administración. Ya, pero eso lo te tú y yo, pero los jóvenes no están en esa, todavía pueden vivir en la casa de los papás, hasta los 30 puedes seguir años, viviendo en la casa de los papás, pero haciendo la inversión. Sí. Y después ir escalando, pero esa es una tarea que tenemos que hacer. Sí, así que, sí. Porque tiene que ver con el endeudamiento, tiene que ver también con
con dónde quiero vivir, por ejemplo. Ahora, si se lo planteamos desde el punto de vista de inversión, de ahorrar, bien. Es que es bueno ese cambio de mentalidad. Ya no es la casa para toda la plata, sino que es un instrumento de inversión. Bueno, pero hoy día está probado que la gente más o menos dura 5 o 6 años, ¿eh? Los proyectos inmobiliarios, la gente se va rotando, o porque disminuye, o porque quiere algo más grande. Los créditos hipotecarios, yo creo que hay muy poca gente hoy día en los últimos 20 años que paga los 20, 25 años. Normalmente hay una migración en el proceso. Ahí hay una educación financiera que tenemos que hacer, así que nos tenemos que hacer cargo de eso. O sea, hoy día sin duda que va a haber bueno, en Santiago ya lo es. Hoy día hay más de 1.200 multifamily. ¿Qué es lo que es multifamily? Un edificio que es solo para renta, bajo un mismo dueño, o mayoría del mismo dueño. Yo creo que eso viene para quedarse, sin duda, sobre todo por la dificultad del acceso al crédito masivo, que no es solo un tema tasa, es un tema de expectativas de sueldo. Hoy día el Chile no ha crecido como esperábamos, este crecimiento ha sido un planeo y casi para abajo, lo que significa que los sueldos no han sido lo suficientemente atractivos para empujar todo hacia arriba y se han mantenido planos. Sin embargo, el valor de la propiedad ha subido un 30% en los últimos 4 años. Tal cual. Oye, y para terminar esta entrevista que ha sido bien entretenida, me gustaría que pudieras dar un consejo a la gente que esté pensando en desarrollar o que esté... hoy día estamos en un escenario complejo. Entonces, claro, la persona que está emprendiendo, ¿qué consejo le daría en cuanto al tema de empresa? Y un mensaje quizás motivacional. Sería bueno que escucharlo. A ver, yo creo que está claro hoy día, y eso también en la Araucanía, en Temuco especialmente, con el auge de los strip centers, es entender, bueno, ¿por qué se arriendan tantos locales? Yo creo que hoy día el concepto de emprender es un concepto que sin duda todos los jóvenes lo van a tener que tener. A mí me toca cuando voy a la universidad, porque estoy de consejero de 2 universidades, sobre todo en el área de ingeniería comercial y de construcción. Siempre les planteo que tienen que poner el apellido a la carrera. Así como los médicos tienen especialidades, yo creo que todas las carreras hoy día, sea la que sea, tienen que buscar un nicho propio al cual desarrollar y ojalá como propio, yo diría, como innovador en el área de él. Yo creo que no va a haber esto de ser empleado, cada vez está teniendo menos yo diría, glamour para los jóvenes, y es invitarlos a buscar nichos de trabajo donde tuvieron... Mira, me ha tocado con jóvenes que pues yo estaba actuando veterinaria. Tú dices, bueno, ¿qué hacías tú cuando chico? No, trabajábamos mi papá era administrador en un campo, ya, y sí, pues por eso me gusta, pero ¿y qué hacía? No, tenían lechería, ya, ¿y cachai de leche? Sí, porque desde chiquitito iba bueno, no va por ahí algo, si desde chico iba a sacar la ordeña con tus viejos, con tu abuelo, bueno, ahí hay un área. Entonces hoy día una persona con esa experiencia y ese bagaje tiene que profundizar en lo que puede hacer en la tecnología de la leche, en fin, pero como mirar también tu historia. Yo siempre le digo a los jóvenes, vean si en tu familia tuviste algún líder, algún tío, tu abuelo, tu mamá, en fin, por ahí tenés que hincar el diente, porque el know-how que tú tienes, porque lo viviste, aprovéchalo. Y ponle apellido, tecnifícalo, haz lo que quieras, pero anda a tu pasado, anda a tu historia de lo que aprendiste por osmosis, digamos. Y eso yo creo que es un recado o un consejo que le daría a los jóvenes, a hombres y mujeres, que valoren a los que estuvieron cerca de ellos y te entregaron con mucho cariño lo que ellos sabían hacer. Súper. Oye, ya, pues, agradecido, y no sé si cerramos con un chistecito. Oh, qué difícil. ¿Tienes algo, no? Pero me obliga ya a subir el tono para que sea más entretenido, con censura. Con censura. Mira, este era un grupo de 3 amigos, este es más subido tono, el otro era súper fácil. Piénsalo bien, voy a cambiar a 8 mejor. Este era un... No, pues Lorenzo, a ver, ¿cuál voy? Ya voy a uno más simple. Esto era una pareja, unos chiquillos, unos lolos jóvenes que estaban recién proleando. Y el papá, que los veía ahí en la esquina del jardín, ahí, que el pololo le estaba... No, pero lo vamos a tener que cortar, porque eso lo conozco, así que... Ya, otro. No, dejémoslo ahí porque si no se va a... Vamos a tener que censurar, así que Felipe, gracias. Bueno. Lo importante es que te conozcan lo auténtico que eres. Vuelvo al chiste, lo está desarrollando, tiene su rutina, pero un poquito más suya, así que me parece. Gracias por la entrevista. Ok, gracias.